Un marqués para una solterona. Saga Solteronas 1 por Olympia Russell. Capítulo 11. A Kira no le podía haber salido peor el plan. No solo no había conseguido su propósito, sino que se había vuelto en contra de ella, porque ahí estaba, a los pies del altar de la capilla, con el hombre con el que estaba a punto de casarse, dejándola en ridículo, o al menos así se estaba sintiendo ella. Había decidido llevar aquel traje escandaloso solo para darle en las narices a él y dejarlo en ridículo ante sus amigos. También para dejarle claro que se había equivocado con aquel matrimonio. Él seguramente había pensado que se casaba con una solterona dócil y, por razones que a ella se le escapaban, era lo que había buscado. Y ella había pensado que la única forma de mostrar su desacuerdo y fastidiarlo como él la había fastidiado a ella, era mostrarse como lo contrario de lo que él esperaba. Y, encima, hacerlo delante de sus amigos para que el escarnio fuera más grande y la noticia se extendiera entre todos los conocidos del marqués. Quería, en definitiva, mortificarlo y hacerle la vida más difícil. La reacción de él le dejó claro que se había equivocado por completo. Estaba claro que los amigos y el pastor sí se habían escandalizado, pero también que el marqués no. No solo eso, sino que al parecer, esa versión diferente de su esposa le hacía reír a carcajada limpia, y eso estaba consiguiendo que quien se sintiera incómoda y ridícula y se arrepintiera de haber llevado a cabo aquel plan fuera ella. A Kira el vestido le parecía un despropósito. Era incómodo, le apretaba demasiado y enseñaba partes de su cuerpo que, hasta ese momento, solo había visto su espejo. Lo había encargado y se lo había puesto solo con el propósito de dejar en ridículo al marqués, y ahora el plan se había vuelto en contra de ella y la que se sentía ridícula era ella, hasta el punto de ponerse roja como la grana. Por un momento fue como si el tiempo se detuviera, todo el mundo quieto, expectante, mientras el marqués se carcajeaba. Pero Riverdale paró al final su risa y entonces el pastor, que parecía haber vuelto en sí, empezó sin dilación con la ceremonia. Kira no tuvo tiempo ni a situarse y de repente ya era una mujer casada. Había dicho, sí, quiero. Claro, pero en una voz tan baja y lúgubre que parecía que estaba aceptando su funeral en vez de su boda. Riverdale, sin embargo, había sonado firme, seguro y sobre todo divertido, ya que durante toda la ceremonia no había dejado de echarle miradas burlonas. Aquel hombre la sacaba de quicio en todas las situaciones posibles y al mismo tiempo hacía que su corazón se acelerara, porque ahora que lo tenía frente a ella de nuevo, cerca, muy cerca, volvía a asombrarse de lo apuesto que era y del efecto que producía en ella. Ese efecto contradictorio en el que se mezclaban las ganas de huir de él, por lo que le estaba obligando a hacer, con las ganas de pegarse a su cuerpo perfecto. El caso es que envuelta en esos pensamientos y sensaciones, la ceremonia se acabó y los acontecimientos se precipitaron. Lo cierto es que Kira no había querido pensar más allá de la ceremonia de la boda, así que cuando el pastor dijo en alto, «Los declaro marido y mujer», se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que iba a suceder a continuación. En las pocas bodas a las que había acudido en su vida, siempre había habido un convite después. En su boda, daba por supuesto que no iba a haber grandes celebraciones. Al fin y al cabo, a la ceremonia habían acudido tan solo 3 personas, descontando a los novios y el pastor. Pero Kira sí esperaba algún tipo de celebración. Sin embargo, su recién estrenado esposo le dejó claro inmediatamente que nada de eso iba a ocurrir. «Bien, amigos», dijo dirigiéndose a sus padrinos, el conde de Kingsley y el conde de Castleton, según había dicho la señora Sullivan. «Gracias por el favor. Como ven, y contra todo pronóstico, no parece que me vaya a aburrir con mi nueva esposa». Y miró alternativamente a sus amigos y a ella, y volvió a soltar una nueva carcajada. Kira sintió que se volvía a poner roja, pero esta vez por la rabia. Riverdale no hacía más que demostrar que era un desconsiderado y maleducado.
Aún no le había dirigido la palabra ni a ella ni a su padre, y solo le había dirigido aquella mirada burlona para reírse de ella ante sus amigos. No quería ni pensar qué estaba queriendo decir su recién estrenado marido al hacer mención a que no se iba a aburrir, pero estaba claro que estaba siendo un desconsiderado. Para que no quedara ni una duda de aquello, Riverdale siguió hablando solo con sus amigos, como si ella fuera tan solo un objeto decorativo que acababa de comprar. Espero que tengan buen viaje de vuelta a Londres. En cualquier caso, volveremos a vernos en una semana, en el baile de Lady Axton, y ya les contaré cómo me va la vida de casado. Los amigos parecían más educados que él, porque después de aquello, ambos se presentaron y le besaron la mano, deseándole un feliz matrimonio y solventando la falta de consideración de Riverdale. Kira se lo agradeció internamente y pensó que al menos los amigos parecían mejores personas que el hombre que se le había impuesto como marido. En cualquier caso, los acontecimientos siguieron vertiginosos sin darle tiempo a asimilar los cambios. Cuando el duque y el conde salieron de la capilla, rumbo a Londres, lo hizo también el pastor, y se quedaron solos, Kira, su esposo y su padre. Entonces el marqués, siguiendo con su actitud de ignorarla, le dijo a su padre: «Bien, querido suegro», le dijo en un tono claramente irónico y burlón. «La deuda está saldada, así que ya puedes respirar tranquilo. He dado órdenes a un constructor amigo mío para que le dé comienzo a la remodelación de mi nuevo palacio, y tal como acordamos, usted podrá permanecer viviendo allí». La cara del varón se convirtió en un poema. Kira vio cómo sus ojos se iluminaban y la expresión de su cara se relajaba. Por un momento dio la sensación de que rejuvenecía 20 años, pero inmediatamente se crispó. Se notaba que estaba haciendo esfuerzos porque su alegría no se trasluciera, y lo estaba haciendo por su hija, claro. Kira se dio cuenta de todo. Se dio cuenta de que su padre había conseguido lo que ansiaba hacía años: arreglar su castillo, permanecer en él toda su vida y encima darle un buen matrimonio a su hija. Pero también sabía que lo había hecho contra la voluntad de ella. Sabía que Kira estaba sufriendo y estaba tan desesperada como para aparecer en su boda vestida de aquella manera. Sabía que le había fallado. Y esta vez, Kira no se lo puso tan fácil. Estaba dolida. Se sentía una mercancía para esos dos hombres. No iba a ponerle fácil la despedida a su padre, y no se la puso. Se dejó besar en la mejilla y abrazar incluso, pero se mantuvo rígida y seria, y cuando su padre ya salía y le dijo que lo visitara pronto, ella tan solo contestó: «Ya veré». Finalmente el varón salió, casi corriendo para no ver cómo estaba abandonando a su hija, y ella se quedó sola con su recién estrenado marido, el hombre al que más odiaba en ese momento. Él se había mantenido al margen de la despedida de padre e hija, pero en cuanto se quedaron solos, volvió a tomar la iniciativa. Se la quedó mirando intensamente, como las veces que habían coincidido anteriormente, pero ahora con ese punto de burla y diversión que habían despertado en él desde que la había visto con su vestido de boda, y le dijo, con un tono claramente malicioso: «Hola, esposa mía,